Bueno, yo creo que podemos decir que acá empieza todo el recorrido, ¿no? Digamos que la idea de la Casa del Otoño surge cuando yo cruzaba acá el puente pues empecé a cruzarlo hace 13 años y en este sentido es grato empezar a hablar de la Casa del Otoño desde acá porque es el punto de encuentro que tuve primero con la casa. Llegar a la escuela, digamos para los que venimos en bus, implica un subir y un descenso. Estamos pasando sobre la autopista norte de Bogotá, ya en las afueras de la ciudad. A mi mano derecha van a ver los cerros orientales. Y acá pues vamos a estar cruzando lo que es en realidad como un territorio de humedales, ¿no? Porque la autopista corta humedales. Este puente peatonal, de lo que yo sé, tiene una historia particular. En el que estamos caminando es un puente relativamente nuevo, no debe tener más de 8 años. El antiguo se había quebrado y eso hacía que el cruce fuera más especial porque uno subía, llegaba a este punto alto sobre la salida de Bogotá hacia el norte y en la mitad del humedal tenía que volver a bajar. Y entonces eso me parecía muy bonito porque uno como que pasaba sobre los carros y de repente bajaba como a un rinconcito medio boscoso, húmedo, de agua también, tocaba base, oía como los pájaros y volvía a subir. Y pues acá lo interesante que vamos a ver es en realidad como esta panorámica del cementerio que vamos a ver adelante, es decir, si siguen mi mano, ahí ya se empieza a ver ese horizonte y uno pues de repente va a ver que a un lado está el cementerio y al otro lado está la universidad, ¿no? Y como que tiene esta dualidad de vida y muerte que pues están presentes todo el tiempo la una al lado de la otra, ¿no? A mí me hace pensar, porque cuando uno ve como por las mañanas, si está preocupado, pues cuando ve este horizonte del cementerio como que le pone todo en su lugar, entonces como que uno le puede bajar a las problemáticas en la cabeza. Entonces, Es que, pues porque es raro que sean como, ¿no? También la cosa de la memoria, la grieta, ¿no? Como el cementerio, como esa idea de la memoria, pero la universidad también tiene algo como de archivo, ¿no? Como... es que son dos espacios que creo que se complementan, ¿no? Porque digamos que uno se vive formando todo el tiempo mientras está vivo, ¿no? Y ya cuando pasa al otro lado, pues ni idea qué, pero como que es el último lugar de habitar. Y me parece interesante porque vamos a hablar como de construcción también, y el texto sobre construcciones y el esfuerzo humano por como resistir el paso del tiempo, que sabemos que es una tarea que nunca vamos a lograr del todo, porque pues el tiempo nos gana, sea cual sea el material que pongamos. Es decir, si no hay otra persona ahí cuidando la tumba, por ejemplo, el pasto se la lleva. Es decir, Y la pierde, ¿no? la Como que pierde, la pierde porque entonces si ya se lo lleva al pasto, como que vuelve a estar Y disponible. cuando uno mira, por ejemplo, en temas arqueológicos, lo que siempre encontramos son como tumbas que están debajo de capas de, de naturaleza, de, pues de todo. Digamos que la memoria también se puede ir archivando en la naturaleza y tiene que llegar alguien que la escarbe y que la vuelva a activar como archivo, ¿no? Pero si tú lo miras acá, si Juan Manuel se enfoca un poco, pues esto está muy organizado, ¿no? Es como planificado. A mí me parece muy paradójico porque entonces toda la vida hacemos casas hacia arriba y después ahora acá estamos haciendo como casas hacia abajo. Entonces como que el ser humano de vida construye hacia arriba y ya de muerte, sean cenizas o lo que sea, hacia abajo. Entonces es como un habitante de otro hemisferio del mismo plano, ¿no? Y acá pues lo que tú hablas de la grieta, pues vamos a ver como este muro, que es un muro de tumbas, ¿no? Que separa la universidad de el cementerio. No, y es incluso interesante los señores que están ahí trabajando en relación incluso a lo que vamos a hablar en la casa, porque pienso es en la idea también del mantenimiento, ¿no? Como, el mantenimiento de la memoria, incluso, porque es como todo lo que no se despeja, se lo traga como el tiempo, ¿no? Como, Es así, es que el mantenimiento te garantiza estar como ahí relevante, por decirlo así, visible. Si no hay mantenimiento, sigue estando ahí, pero ya no es lo que fue su propósito de exaltar una memoria. Y si tú lo piensas, una tumba y una casa, ambas están buscando exaltar algo que rompe con el horizonte natural y como que dice, acá estoy yo.
Y es que así, pues yo creo que voy harto a ese cementerio y ahorita hay unas nuevas tumbas que son como de plástico, como porque las otras se quiebran. No, no sé si tenga que ver con la idea de poder buscar cosas que duren más tiempo, no sé, pero también lo relacionaba con las flores de plástico, que es como que hay un gesto como de ritual de visitar una tumba y cambiarle las flores y lavarla, pues como yo me acuerdo cuando era chiquito. Y ahora hay como una noción de las flores de plástico que no toca de pronto ir, no toca repetir la acción o hay que repetirla menos o no hay mucho que recordar, no sé cómo se Pues es entendería como esa artificialidad. esa artificialidad es como la reproducción del rito masivo y donde ya el rito pierde como sentido, porque es como, ah, ya fui y lo puse, ¿no? Como que, y cualquiera lo hace, en cambio, pues una flor o despejar a mano la tumba, pues es un rito en sí, ¿no? Pero como que, y si ahora está en plástico la tumba, yo no sé eso, pues nada, ahí no le va a pasar nada, eso es eterno, ¿no? Entonces como que, pues es como esa lucha entre el paso del tiempo, ¿no? Pero igual si uno se imagina un tiempo muy largo, ese plástico en millones de años también ya deja de estar, ¿no? Entonces como que yo creo que el tema central que me llamó a mí la atención de la casa es como en ese decaer del tiempo y en ese paso natural del tiempo, como que podemos ver la dualidad con la intervención humana, que trata de prolongarlo, y lo que hablábamos el otro día, ¿no? Como que en los edificios nuevos salen grietas y las constructoras salen corriendo como a tapar las grietas, porque nadie quiere ver una grieta. Le tenemos fobia a la grieta. Y acá entonces como qué pasa cuando algo se le deja pasar su tiempo natural, como que no estamos tratando de extenderlo para siempre, ¿no? Y ahí yo creo que está esa ruina y esa huella que es muy valiosa porque precisamente la ruina y la huella muestran el paso del tiempo, no la intervención humana. Entonces, pues creo que por ahí es la cosa. No, y de hecho a mí me parecía muy como interesante específicamente que... A mí me toca por acá. Ah, verdad. No, Bueno, entremos los dos por ahí, yo que igual le da el tiempo. Eh, como que gracias. yo estaba yo estaba como poniendo un cubredor de, ¿cómo se llama eso? Donde uno pone, yo estaba poniendo lo que uno pone debajo de los platos para que no se raye la mesa, no me acuerdo cómo se llama. Un individual. Ah, estaba poniendo, exacto. Entonces yo estaba poniendo un individual y un portavasos, entonces le estaba diciendo a Sakie como, es que no quiero, para que no se raye la mesa porque se daña. Ya me decía, pero para mí, a mí me gusta que la mesa se raye porque cada rayón es como una memoria del paso del tiempo y nuestra relación cómo atraviesa los objetos, ¿no? Y cómo, y para nosotros, pero para mí era muy raro antes hasta que me dijo eso y como que me abrió la cabeza, pero antes para mí también tenía como esa cosa de tapar la grieta a veces en la casa, ¿no? Como de casas que parecen Airbnbs o la Sí, tumba de plástico, ¿no? Como, o el centro comercial, y ¿no? eso que hablas del individual y el mantel es bien interesante porque como que muestra en lo más pequeño cómo queremos preservar o cómo queremos emular algo. Entonces a mí me parece muy chistoso, por ejemplo, que en las casas cuidan muchísimo los manteles. Y yo pensaba, pues el mantel está hecho precisamente para que se riegue todo encima, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en Colombia como que es el mantel elegante, entonces nadie puede regar nada sobre el mantel y se va como contra el propósito de razón de ser del objeto precisamente por conservarlo, ¿no? Y es como que hay como que nosotros queremos prolongar cosas en el tiempo. Estas copas son especiales, entonces nadie las toca, pero entonces no es copa, ¿no? Es un objeto de veneración. Entonces como que ahí tenemos nuestro tema como con el paso del tiempo, con mucho miedo a la grieta y incluso me llevo a decir como con los quiebres, como que al ser humano el quiebre, la ruptura, el cambio, le da mucho miedo. Pero acá tenemos como el límite y la frontera con el cementerio donde nos recuerda que haga lo que haga, igual allá vamos a llegar todos, no se escapa nadie, ni rico, ni pobre, ni lo que sea, es decir, todos vamos en esa dirección. Entonces como que estar con el quiebre ahí al lado, pues a mí sí me hace pensar mucho como en este recorrido. Y entonces conecto con la casa de nuevo y como con esta noción de historia de Benjamin donde el pasado está en el presente, ¿no? Digamos, ahí lo estoy machacando, pero pues como que lo que yo me llevo de las lecturas que he hecho de él es como que
ese pasado cobra relevancia cuando yo lo activo desde un presente y lo miro desde este lado. Es decir, cuando tú haces historia, en cierto sentido siempre estás haciendo una lectura de tu propio presente, de tu propio lugar de enunciación, cuando decides interpretar algo y traerlo con tu versión. Y es bien interesante porque esto no es nuevo, ¿no? Pero como que el historiador no es un científico con guantes puestos viendo el pasado, sino que tan pronto toca algo del pasado, está revelando, gústele o no, algo de su presente y su contexto. Y Benjamin en eso como que dice, bueno, releer el pasado desde diferentes perspectivas, porque el pasado oficial, entre comillas, siempre es el de que ha logrado sobreponerse sobre los otros para establecer una narrativa y un cuento que dice, esto es lo que hay que acordarse. En este sentido, ir a la casa para mí es como recordar un pasado que está a la deriva, que se lo está comiendo la naturaleza, pero que está ahí, pero que las personas pasan y no se dan cuenta. Y yo creo que eso es como lo bonito del ejercicio para poder tratar de como rescatar un significado de muchos posibles significados. Es decir, el ejercicio que yo hago de hablar con la casa, entre comillas, es desde mi lugar, en mi presente, pero está abriendo un pasado. Y ojalá al hacer ese ejercicio otras personas lo hagan y lleguen a otros lugares. No sé si me hago entender. Claro, no, pues lo que estaba pensando en eso es como, que es como también la posibilidad de escuchar como la historia, la grieta es como la posibilidad de escuchar o de escribir la historia de los perdedores en el sentido pues más ligero posible, pero es como uno solo ha escuchado como ese ángulo de la perspectiva, que es como el de lo que debería ser, ¿no? Y como que esa versión oficial siempre encajas aparentemente con lo que debería ser, como que la noción, pero hay un montón de narraciones y a mí me parece que lo que tú dices de esto es muy potente porque, porque es la posibilidad de crear como la historia incluso de la universidad, como, y una historia como mucho más maleable que la que uno construye inconscientemente con otras cosas, ¿no? Como que uno puede pensar en la historia de mi vida y está llena como de decisiones no pensadas en que yo iba a ser histórico, ¿no? Pero todos en cierto sentido somos históricos y lo que vamos dejando como huella depende de que haya otro ser que llegue y articule esa huella con lo que está pasando ahí. En ese sentido como que el ser humano sí trasciende en el tiempo, sí se muera, porque va a haber otros seres humanos que llegan y reinterpretan esas huellas y lo pueden convertir en hechos relevantes, en hechos irrelevantes, en algo que glorifican o algo en que descartan, ¿no? Pero está ahí ese tema, es decir, yo sí quiero ser como enfático que si bien la modernidad, el mito del progreso, la ciencia nos dicen como que hay un progreso así de que cada vez mejor, la historia no necesariamente está metida en ese campo porque no, digo la historia, pero son como las historias, ¿no? Porque aprendemos una, pero esa historia que nos enseñan es un discurso pensado para un momento con un propósito. Es decir, cuando las personas dicen a mí no me interesa la historia, están como diciendo a mí no me interesa la alimentación, lo que le meto a mi cuerpo, porque la historia que tú le alimentas a tu cuerpo en cierto sentido va a ser la memoria que tú creas y tu sistema como de cómo interactúas con este mundo actual. O sea, es como un mapa también. Si no tienes memoria, eres muy maleable a todo lo que todo el mundo te diga. Es decir, es como pues, tener amnesia de ser terrible, porque entonces uno no sabe, buenos días, uno no sabe cómo, pues, cómo a qué atenerse, porque pues no tienes de dónde agarrarte. Marketing puede que tu narración y tu visión de historia esté equivocada, o errada, o sesgada, pero es lo que te da a ti como una posibilidad de pararte ante algo y asumir una postura. Si no la tienes, que yo creo que una de las crisis que estamos teniendo, digamos, como colectivo humano en el siglo XXI, precisamente por los dispositivos, el exceso de información, etcétera, pues sí que eres manipulable, crees todo lo que te narren. Todo lo que se narre con una forma tiende a sentirse como más verdadero y no hay la necesidad de cuestionar nada, que es que a mí me parece interesante pensar en el cementerio, en la universidad y en la jardinería, como que estaba pensando y en el aeropuerto, como incluso en el aeropuerto, porque pensaba como que la gente da por sentado el espacio, incluso digamos el mantenimiento que tiene que suceder acá es tan parecido al del cementerio, o sea, es tan estricto en esas mismas medidas. Medidas para que uno pueda ver, etcétera. El paisaje está predeterminado, ¿no? El de allá es más plano,
pero todos tienen su paisaje Y predeterminado. la ubicación, y hay unas dimensiones de lo que es, ¿no? Como el espacio, y también hay como sectores con, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Temáticas. Yo creo que parece, es como un parque temático también, como, ¿no? Entonces aquí están los embajadores, acá están los niños, aquí están los militares, ¿no? Como que hay una distribución de sentido, y en ese sentido pues funciona mucho la idea que tú dices de la historia como generador de sentido, porque Y conectado a la memoria, ¿no? Porque además la memoria es algo que es muy poderoso porque tú la tienes como memoria individual que rige tus acciones, pero también a ti te atraviesa una memoria colectiva que rige tus acciones. Ahora, la memoria colectiva es muy fuerte porque puede manipular masas muy grandes, ¿no? Es decir, hacer que algo, no solo racional, porque por lo general racional es más complejo, pero emocional, se mueva en un grupo, ¿no? Como que eso entonces te adiestran para reaccionar ante símbolos, ¿no? La bandera, el balón de fútbol, qué sé yo, y como que eso ya entra en tu memoria colectiva como algo que, no sé, representa patriotismo o nación, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Entonces, yo vuelvo como a los objetos, porque nosotros vivimos como con la creencia que la historia está en unos libros gruesos que nadie lee, pero yo sí creo que la... ¿Qué, ¿qué Uy, más? ¿cómo va, ¿qué men? más, don Jairo? ¿Cómo va? El tema de la historia está ahí metido como en los objetos de cada día. Y es decir, si tú llegas y sacas lo que tienes en tu cajón, seguramente tiene un montón de historia cada uno de estos objetos y muestra como la diversidad de procesos que tú eres. Puede estar el reloj de tu abuelo, puede estar un libro que estás leyendo, y cada uno de esos objetos tiene un sentido histórico en tu propia existencia y cómo tú conectas con el pasado. Ahora tú hablas de la jardinería del cementerio y a mí me parece chévere también como hablar un poco como de la historia y el arte, como disciplinas como que van forjando los paisajes físicos y los paisajes como mentales que las personas operan, ¿no? Y ahí como que también bordean porque pues digamos que el objeto del que estoy hablando histórico también puede ser, digamos, universalmente también como el objeto de la obra de arte, en el sentido que una obra de arte podría ser un objeto con la que uno se encuentra sin necesariamente encontrarla en un museo, es decir, con qué propósito está armado. Y, y en cierto tiempo es como uno que piensa también como que el paso del tiempo tiene unas formas que generan como cosas estéticamente interesantes, ¿no? Que uno puede decir está en ruina, pero si tú te pones a mirarla, la ruina puede tener cosas muy, muy particulares, muy bellas, ¿no? Entonces, como que voto No, esa idea y es por ahí. que, porque pienso también en lo que dices, si es en la casa como símbolo, o como qué representa para nosotros la idea de la casa, y de, bueno, ya si uno lo amplía a esta casa, y por eso también como en el gesto cuando yo empecé a hacer esa huerta, tenía que ver con esa reacción a la jardinería de la universidad, como qué pasa si uno solo despeja y espera a ver qué pasa, y de repente si uno no toma ninguna decisión, tal vez eso es menos histórico de alguna manera, porque ya es como la naturaleza, como tratando de apropiarse de un espacio que antes además eran ruinas, digamos como todavía, y digamos alrededor de esto es como un mantenimiento alrededor de esta casa, pero ¿por qué vamos a mantener una casa? ¿Qué importancia tiene y por qué es tan importante que esta casa no se caiga, o por lo menos que se prolongue su caída lo más posible, ¿no? Que me acuerda mucho de como esos monumentos en ruinas que los dejan como para que se vean, pero no se puede entrar. Mm. Pues voy a volverme allá y paso acá. Digamos como que lo que hablas del ejercicio que hiciste con despejar y volver a sembrar en micro, como que de todos modos eso es como el bosque, ¿no? El bosque en grande, la naturaleza, es como plantas que unas sobrepasan a las otras, quién sobrevive, quién no. Y en ese sentido, pues como que la naturaleza y el tiempo van escogiendo qué queda a la luz y qué queda, digamos, por debajo. Y me parece, digamos, como romántico en el sentido del romanticismo, ¿no? Como este gesto de como volver a lo natural dentro de una naturaleza fríamente calculada, ¿no? Porque los jardines son naturaleza humana, no son naturaleza, es decir, son unos espacios que Artificiales, ¿no? tienen su cálculo, están artificiales. Esta no la tuvo, ¿no? Como que tú lo ves de que una cosa se cae para el otro lado, etcétera. Pero si uno pudiera ir a un bosque, pues como que el bosque es eso, los árboles no todos crecen así, ¿no? Unos se van por acá, entonces como que hay, y el que lleva la memoria, pues también mira ese tronco ahí, lo cortaron y ahí hay una memoria de unas intervenciones, de unas cosas.
En cuanto a la casa, a mí me parece que pues la casa es como de lo más humano que tenemos cuando dejamos de ser nómadas, que es relativamente reciente, y construimos para intervenir el espacio. Es precisamente el ser humano diciendo en el espacio, yo me sobrepongo físicamente sobre ti, te adapto y te vuelvo para lo que yo necesito. Es decir, el gesto de la casa, que todos dicen, ay, el hogar, la seguridad, es súper violento como especie ante el entorno, ¿no? Porque es coger un espacio y manipularlo. Esta casa, ahorita que entremos y miramos un poquito más, me fascina, pero acá está como el gesto que más me gusta a mí es como de las tablas, porque es como ese no dejar caer. Es decir, todo gesto humano, por elegante que seas, con las tecnologías que traes, cuando entras a intervenir algo que se va a caer, en el fondo es este mismo gesto. Este es parece absolutamente poético porque es como la madera que se va a pudrir más rápido que la piedra que se va a caer, pero es como este gesto, pero eso es toda acción humana nuestra, en el fondo es como un listón ahí que no le va a ganar el tiempo. Y lo chistoso es que el ser humano se cree tan importante y que sus cosas que están haciendo, y que si no entrego tal archivo y si no logro tal meta, es totalmente inútil ante el resto, es decir, y eso se olvida, y yo creo que es bueno olvidarlo porque si no, no funcionaría el mundo, porque si uno se pone como a decir, todo lo que yo estoy haciendo y diciendo en el fondo es esto, si uno lo acepta bien, yo lo acepto, pero mucha otra gente yo creo que entraría como en depresión y estaría más lleno todos los espacios de cosas, de ¿no? cosas, ¿no? Como que... Sí, o sea, hay una memoria que se puede borrar también, o que se va a borrar. Yo creo que también es la cosa de, pues, si esta casa se cae, ¿Qué pasa? en 100 Nada. años no pasa nada, y en 100 años de pronto nadie se acuerda que la casa existe, No, ¿y como cuántas para mucha gente casas no no hubo existe, por ¿no? acá que ya no existen porque nadie, alguien decía, eso está viejo, no lo quiero? Y es que ahora que la idea, por ejemplo, nuestra de preservar el patrimonio, es tal vez una carencia de memoria y de sentido, entonces tenemos que ir en búsqueda específica del espacio a decir, ah, es que nuestra tradición es colonial, ah, no, es que nuestra tradición es republicana. Es decir, es como un ejercicio de un presente donde no hay sentido, que entonces dicen, esto es lo que le da sentido. Si te recuerdas de Corbusier vino a Bogotá, vio la Candelaria y los mártires y todo eso que era supuestamente súper bonito, que decimos acá en una ciudad latina suramericana, y el man en su plan dijo como, vuelen todo, dejen 2 manzanas, como recordando que hubo acá una colonia, y echen para arriba. Y no se hizo eso, pues, pero después pasó el Bogotazo y entonces volaron todo y armaron todo caótico, pero esa es otra historia. Entonces como que se preserva y no se preserva también es un actuar de un momento, pero al mismo tiempo sí quiero decirlo y que quede muy claro, es una acción política. Es decir, que le da un ordenamiento y una estructura de poder a cómo recordamos y qué vemos. Y eso es fuerte, porque lo que tú borras, dices no vale la pena. Y lo que engrandeces, dices esto es lo que hay que recordar. Y en un mundo donde las personas, digamos, no necesariamente son lectores críticas, la lectora sencilla de que eso está bonito es que eso es importante. Claro. No, eso es muy. Es que me ponía a pensar en eso, sí, en eso de la arquitectura Bogotá, como alejándome un poquito de acá, pero. Y de que uno en el centro entonces empieza a ver como arquitectura inglesa o arquitectura francesa, pero es muy escasa también, ¿no? Y como que esa cosa, esa connotación que tú estás diciendo ahorita, y simultáneamente, digamos, no hay un solo tipo de cosa que es importante históricamente para los bogotanos, o sea, no es como hay una influencia francesa que determina nuestra identidad y por eso solo conservamos, sino que hay diferentes manifestaciones, incluso de viajeros que han pasado por acá y se quedaron o lo que fuera, y comparado con el caos que uno entiende que es Bogotá y entonces esta noción también de lo difícil que es tener una casa y estas casas de arquitectura. Digamos, ¿quién tiene una casa sin Bogotá? Nadie. Es decir, los muy muy ricos vienen en un penthouse, pero es una casa sobre un edificio, ¿no? Ya nadie está como con... Nadie vive en una casa o sea, así. Digamos, esto ya es una cosa del pasado por muchas razones. O se vuelve una embajada o se vuelve por un centro impuestos, cultural. por servicios, por todo. Ya nadie puede costear una casa de El estas mantenimiento, dimensiones. yo vuelvo a lo de como que el cementerio parece un lugar que no le pasa el tiempo, pero es por el mantenimiento. Porque es un club, ¿no? Entonces De todos modos, todo el mundo paga una un acción campo de golf, ¿no? Como... y se paga y se paga por ese mantenimiento. Y entonces viendo acá las abejas, como que últimamente me han estado buscando mucho, pero era como, ¿qué pasa cuando uno deja de habitar los espacios? Y es que otra cosa, llegan otros habitantes, ¿no? Y en esa cosa histórica incluso puede uno pensar
en las abejas y la forma, ¿no? Como, Y ahí se ve, por ejemplo, estas dobles puertas, ¿no? Porque es una casa con mucho... Pero esas puertas eran las puertas también de la Candelaria. Es decir, en ese sentido, esta casa podría haber sido una casa que hubiera estado en otro entorno en Bogotá y hubiera sido muy similar en cuanto a materiales. Es decir, es especial la casa porque estaba acá en el campo, donde ya estamos en la ciudad, pero en cierto sentido jugaba con las lógicas urbanas de traer la ciudad acá. Por eso a mí me llama la atención la casa, porque no es tu casa de campo típica, sino es una casa de múltiples pisos y es una casa que cuando estaba más armada uno podía como ir leyendo los diferentes momentos que tuvieron los diferentes dueños. Y en ese sentido como que hoy en día a ti te entregan un apartamento de 50 metros y ese es tu apartamento y ya están los espacios predeterminados y tus hijos podrán, no sé si tienes, heredarlos y no pueden mover mucho porque ya la copropiedad no deja tal. En moderna. cambio una casa, cada generación le iba poniendo su, su sello. Hace poquito tumbaron la casa de mis abuelos y para mí fue muy fuerte porque mis abuelos, mis tíos abuelos que habitaron por ahí todos le han puesto su sello a ese edificio. Es decir, feo o no, complejo o no, como lo quieras ver como edificación, era una casa de familia que tenía varias generaciones narrando con sus intervenciones el espacio. Pues, pero o sea, que es la casa, sino también, si uno lo mira así como un laboratorio antiséptico, como una gran exposición, ¿no? Como que están los papás que son más conservadores y están, ¿no? Y entonces tienen sus discos y la sala, pero están los hijos en los cuartos donde pasan cosas que podrían ser arquitectónicamente abruptas, ¿no? Pues como esto. Y no es solo un tiempo, estas casas son solo un tiempo porque uno las asume así No, desde la ruina, estos ¿no? son 200 o 300 años de habitación, que lleva 40 o 50 deshabitada, sí, y se ve el paso del tiempo del deshabitar. Digamos, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una casa? Quedar deshabitada. Pues no sé si lo peor o lo más natural en el sentido que ya se va como degradando, pero para nuestra lógica de no querer ver grietas, donde la casa queda deshabitada, empiezan a salir grietas. Es que lo que pasa es que también uno no se da cuenta de lo difícil que es ocupar una casa. O sea, como yo siempre he dicho, no, yo podría vivir en una casa gigante, pero pues yo no me he enfrentado a lo que es realmente tener una casa gigante y no saber qué hacer con Y el... tapar las goteras y mirar el techo. Es decir, el que no ha sido dueño de casa grande, el que no ha tenido un techo, no sabe lo que es tener casa. No, y yo me acuerdo es por mi papá que sus vacaciones era reparar la casa. Eso eran las vacaciones de él, como llegar a pintar cada 2 años y... Porque además la humedad, a diferencia de los apartamentos y cosas que estamos como ahora, como en esa transición, Bogotá está tumbando casas para hacer avenidas, metros y conjuntos, ¿no? Hacia arriba. Y entonces esos mantenimientos de la humedad, porque esto está pegado al piso, por eso le nace vida y por eso se cae, ¿me entiendes? Porque acá llueve, el nivel freático está ahí. Entonces, pero esa es la casa, es como una relación con un espacio que se vuelve objeto que uno quiere preservar para un futuro. Me parece súper interesante porque esta casa entonces es como el opuesto, ¿no? Es el espacio que ya no tiene futuro, pero que está ahí como huella recordándome todos los días lo que puede pasar. Y en ese sentido hace eco muy bonito con el cementerio, ¿no? Porque toda acción humana en el fondo es como esta casa. Por más maravillosa que se sienta, más de avanzada que se sienta, en un momento todo pasa y va a llegar a esto. Es que uno vive muy poco tiempo en el sentido Muy pues de poco. poder entender también la historia así, que pues no sé, yo pensaba era en esta casa porque la primera vez que yo vi esta casa la vi por televisión y digamos que y la segunda vez o la primera vez que la vi no, la primera vez que la reconocí la vi por televisión y digamos que la segunda vez que la reconocí que la vi acá era como es la casa de Okidoki y entonces tenía esa connotación y hablando de la historia como que cuando yo hablo con algún estudiante y le pregunto como usted sabe qué es Okidoki y ya nadie sabe, o sea, como no sabe, no hay archivo, No, nadie tocaría sabe buscar en YouTube y es como usted que me habla, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante porque tenía una pregunta, era como, ¿frente a qué historia nos estamos enfrentando ahora mismo cuando estamos viendo esta casa? Porque 200 años, 150 habitada, 50 deshabitada, ¿no? Varios cuartos, varias familias, debe haber viva, que no, pues ya no sabe ni siquiera que esta casa existe, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno a eso, ¿no? Pues a mí me parece que acá lo dice todo y si Juan como que graba esto acá,
me parece bien bonito porque ponerle una cerca al pasado también dice como que el pasado es peligroso y acá lo tenemos cercado porque está en ruinas y si alguien entra y le cae un ladrillo en la cabeza, pues terrible, pero el pasado es un peligro y es decir, el que sabe navegar el pasado y traerlo bien al presente, pues coge un poder muy fuerte. Entonces como que acá yo sí siento que como que el límite de la cerca es muy diciente. La ruina y el pasado pueden ser peligrosos para el presente. Y por eso también como que confiamos en unas políticas públicas, institucionales, en el museo, ¿no? El museo es el pasado seguro que tenemos que conocer todos para poder funcionar en una O en la sociedad. historia oficial que estábamos hablando, Sí, ¿no? o los libros de texto de colegio, más que la oficial, a veces yo creo que los libros esos de norma son más peligrosos que cualquier otro libro porque como que le están vendiendo un discurso único. Pero yo creo que esa es como la imagen, digamos lo que me quiero llevar hoy como el recorrido es como ver la casa, ver la rejita que igual comparado con la casa pues no es nada, pero el gesto de como de encadenar el pasado y dejarlo por allá. Igual el que quiera pues en realidad solo empuja y pues uno entra al pasado y ahí está accesible para todos. Y yo creo que eso es como lo que yo hablaba que el texto de la Casa del Otoño es un texto a lo Benjamin, en el sentido que es como empujar ese límite, buscarme el objeto y dialogar con el objeto. Y que quiero darle crédito como a Benjamin en el sentido que hay un texto del que se llama Calle de una sola dirección, One Way Street, que es como ese ejercicio de caminar e ir interactuando con los espacios y los objetos. Entonces, lo que se hizo acá es un gesto, es un ejercicio y es una voz, pero quiero aclarar que es una posibilidad infinita, es decir, uno no tiene que ser como el historiador para venir a hablar con el pasado y los objetos nos hablan todo el tiempo. Claro, y es que uno sí ve como una tendencia en la gente al final de sus vidas, como a pensar en la historia como mucho, ¿no? Como, En su propia historia sí, y el sentido, ¿no? Como que ahí, yo no sé si tú te has visto esta película que lo tradujeron en español El amanecer de un siglo, que en inglés se llamaba Sunshine, que es una producción húngaro-británica, y es la historia de tres generaciones con todos los problemas que habitan una casa en el siglo XIX y XX. Y hay uno de los personajes que al final de su vida ha sido médico, revolucionario, y al final de su vida como que le dice a la hermana, y todo esto, ¿para qué? Todo esto que luché yo, como, ¿para qué? Y está mirando hacia atrás. Y si uno mira y acaba de ver la película, pues el tipo hizo un montón de cosas, pero en ese último momento como que vuelvo a las tablas, como que el tipo dice, yo fui una tabla más y si se cae, ¿qué importa? Y si lo sostienen también, ¿qué importa? ¿No? Como que a veces como especie nos damos mucho protagonismo. Y una cosa que yo siempre como que comento en clases es que, ¿qué le pasaría al universo si la Tierra se explota? Nada, nada. No pasó, acá no pasó nada. Esa es como la paradoja. Pasa mucho, todo el esfuerzo, pero al mismo tiempo no pasa nada. o sea, es que esto se cae y ponen un edificio y esa es la historia de uno, o sea, como que por eso yo creo que el ejercicio relevante es el de contar la propia historia también, o que la gente hiciera eso, como que yo he sentido una cosa latente y es que la gente siente que no tiene nada que contar, ¿no? Y que es como ese nihilismo de esta película, pero desde el principio, ¿no? Como que uno al final puede empezar a mirar que todo lo que uno hizo, pues no es tan pretencioso como uno pensaba que era, ¿no? Es como, pues esto es como un gesto igual que las abejas, o sea, es como lo que es relevante es cómo en estos miles de años las abejas desarrollaron esa forma perfecta. Y ese es como un archivo que tienen. Nosotros creo que nos cuesta trabajo entender nuestra importancia desde lo microscópico, pero digamos, es como yo no soy relevante, pero tampoco soy relevante. Sí, Y en términos de Benjamin, no es que la vida sea mm, vital, no sé más, sino pero, que el pero es suicidio que no vale la pena, puedes ¿no? tener, yo no creo que se den la idea como de una depresión total, no. Digamos que el ejercicio en Benjamin es que con un objeto tú puedes hacer la chispita y ahí le encuentras sentido a un montón de cosas, hay una experiencia única, por eso te hablaba como de la obra de arte, hay un momento como que te eleva, como que se te abre y después pasa y vuelves y haces otro. ¿Y qué sentido tiene hacer eso? Pues no lo sé, pero como que cada uno a ti te puede ir dando como una serie de sentidos en tu propio proceso. Es que por eso es que yo creo que eso es lo que invierte la sensación de pequeñez de uno y es la historia. O sea, como con la historia uno tiene cierta dimensión universal como para transitar el mundo. Sin la historia, que es como lo que pasa cuando uno se va a morir y es como, bueno, seamos sinceros, simplemente soy como
no sé, como Una luciérnaga que iluminó y se ya, fue. y ya, sí, y entonces, claro, es agobiante, como cuando uno se va a morir, es como, porque pasé por todas estas cosas y igual no iba a importar, pero la historia yo creo que sí nos da poder, como en ese sentido, No, ¿no? y yo creo que nos empodera, pero al mismo tiempo nos permite reconocer cuando alguien también nos está manipulando. Es decir, yo sí creo que, Claro, por ejemplo, tener una clase de historia en la educación básica, en la universidad, es fundamental porque te pone más allá de ti mismo a entender que han pasado muchas cosas antes de ti y que pasarán muchas cosas después de ti. ya, es que, por ejemplo, a mí siempre me costaba trabajo en lo histórico las guerras, como, o sea, es como, ¿quién ganó la guerra? O sea, como esa pregunta al final es como frustrante con los profesores del colegio, es peor porque dicen, no, ganó este país, es como, Todos perdieron. exacto, y es como, que eso es muy loco, ¿no? Cuando uno empieza a entender, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Esta historia que me cuentan, por eso lo de la historia y la propia es muy importante, porque es como, a uno la historia le dice, no, es que mire, yo cuento la historia, los más importantes son las personas que son como yo, porque se visten de saco verde y Mm, caminan, tarara, ¿cierto? Mientras tanto uno recibe eso y a veces transita el mundo con eso, a veces uno como que se detiene en la ruina y dice como, de pronto yo no soy parecido a esa historia y hay más historias, ¿no? Y no soy como un formato tipificado, sino que soy algo raro y me toca como ir a buscar en muchas grietas como mi pasado y construirlo autónomamente, ¿no? sí, yo creo que es por ahí. Y yo creo que ese es el ejercicio. Bueno, yo quiero hablar acá del límite, digamos, y estamos parados en, en el borde entre el cementerio y la escuela, ¿no? Y vemos unos muros muy largos que son el cementerio, que se hace mantenimiento, y al mismo tiempo hay otro límite que es en gran parte, ¿no? Que es como ese límite también rural que se maneja para separar potreros y para frenar viento, ¿no? Entonces como que como humanos siempre estamos interviniendo y poniendo límites lo que está por fuera y lo que está por dentro. Lo interesante acá de esta toma es que las raíces de los sauces son los que van moviendo también los muros, ¿no? Y los van agrietando. Es decir, lo que parece sólido, con el paso del tiempo, a medida que va creciendo, lo que parece chiquito que va a ser el sauce, pues va desbordando y moviendo esas partes. Y si miras ahí, por ejemplo, las mismas matas atraviesan los muros y las tumbas. Hace unos años había una calavera que uno podía ver porque se había movido un muro, creo que ya lo sellaron, pero se veían los restos, ¿no? Como que se abrió la casa de al lado. Entonces como que la noción del límite me parece interesante porque al mismo tiempo el límite es ficticio. Es como, ¿para quién es el límite? Para nosotros los humanos, no es para nadie más, nadie maneja eso. Pues el mejor ejemplo es un límite geográfico, un mapa, ¿no? Como que uno en un avión no ve esas No, divisiones nunca. uno no pasa diciendo como, no sé si has podido estar, por ejemplo, yo estuve una vez en Brasil, Argentina y Paraguay y hay una piedra y como que uno está parado en los tres territorios y no hay muros, donde En dice, la selva dice dice Brasil, Brasil, y es como, Brasil, Paraguay y Argentina que coinciden las tres fronteras. Entonces como que uno puede tener un pie, un pie, un pie. Y entonces son líneas que trazamos. Pero al mismo tiempo pues las líneas que trazamos se van volviendo cercas y acá, digamos, hacia este lado vemos el muro que no tuvo mantenimiento. Y estos muros de esta casa sí que eran el límite de lo que está dentro de la casa, lo íntimo de la casa y lo que está por fuera. La hacienda, la siembra, el campo. Y estas piedras a mí me gustan porque es como, pues ahí quedaron, ¿no? Y seguramente acá se cayó algo y organizaron las piedras para tal vez usarlas después en alguna otra cosa, de ¿no? otra forma, De ¿no? otra forma. Entonces es como jugar con las formas, con los límites y ver el paso del tiempo, ¿no? Este, por más que lo tratemos de mantener, igual se mueve. Este ya se movió y ya está que se va de lado. Y acá se ve, es que la ruina es muy diciente. La ruina muestra como la intervención y cómo todo se va ladeando. Incluso acá los árboles, vamos viendo cómo se van ladeando, ¿no? Todo se va ladeando. Y pues volvemos como al límite acá con la cerca de metal y que el pasado es peligroso, ¿no? Como prohibido el paso a los Claro, y es particulares. que como que uno llega como con al mundo como con una fuerza casi que desperdiciada en contra de la muerte, ¿no? Como de
que es como lo más fútil que uno puede hacer, es como ir en contra de la muerte, pero pareciera que nuestra vida es una lucha en es contra de la muerte, permanente. ¿no? Todo lo que hacemos es como para preservarnos, ¿no? El botox, ¿no? Las tumbas, como las casas, y por eso creo que hay una relación muy bonita con los objetos, y por eso pienso que, digamos, la historia de una columna puede traer como varias ideas como a la gente, como poder acceder a ver las ruinas, como que le ayuda a uno a imaginarse cosas, Y ¿no? mira que en el colectivo nos han enseñado que el pasado está en las ruinas, ¿no? Es decir, cuando tú viajas a Europa, al norte de África, digamos, ese mundo mediterráneo, lo que te muestran como lo importante es la ruina, y la ruina no intervenida, ¿no? Como es paradójico. Eh, Tú viajas a México y Perú y hay ruinas, ¿no? Como lo que te muestran. Yo no sé por qué acá en Colombia no somos de ruinas. Es decir, como que al contrario, échele tape y póngale así sea un superboard para que no se vea la grieta en el apartamento nuevecito que ya está mal hecho. Pero pues acá nos gusta tapar. Sí, es que yo creo que tenemos un problema también con nuestra historia muy fuerte y es peligroso, Es porque peligrosísimo. creo que es peligroso porque en parte es reconocer muchas responsabilidades de nuestro presente, como que yo creo que ahí también hay una cosa muy peligrosa y es que exige responsabilidad, la historia, Claro. como que si uno se entera de algo ya uno no puede transitar el mundo de la misma manera, es muy incómodo también, no es, digamos que es potencia y es fuerza y es poder, pero al mismo tiempo también es una carga, como si el tiempo pesara. Pero mira que hoy en día yo creo que muchas industrias se han dado cuenta de el peso del pasado, en el sentido que eh, podemos ver que los videojuegos, para que agarren a los chicos, tienen que tener una trama Histórica. histórica. Es decir, tiene que tener una narrativa de algo que sea lo suficientemente complejo para que sea creíble. Es decir, el jueguito sencillo es divertido, pero los que se meten a jugar necesitan tramas. Mira la industria literaria de la novela histórica, ¿no? Que no es ni historia ni ficción del todo. Y el ser humano consume eso porque nos gusta como que nos cuenten en un cuento. Es decir, yo creo que hablando de la casa como una de las primeras intervenciones de los humanos en el entorno, otro de los ritos humanos más viejos es el de contar un cuento, alrededor de la fogata, lo que sea, pero somos seres narradores. Entonces es chistoso porque como que en nuestra edición como que fragmentamos todo el conocimiento y la historia es algo aburrido, pero en el fondo todo el mundo necesita historias, porque lo primero que le pregunta uno a alguien que se encuentra, a qué quiere, le dice, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Cuéntame de tu día, ¿no? Es ¿Cómo como te llamas? ese Incluso relatar, ¿no? Es como querer relatar permanentemente. incluso cómo te llamas es una pregunta como muy fuerte, porque Los nombres están cargados de pasado o rechazo al pasado. Los anglicismos en nuestro en español colombiano muestran querer borrar con un pasado y marcar un futuro hacia otro horizonte. claro, el John, digamos que Ujú. está presente como en los nombres y tiene como multiplicidad de formas de escribirse, pero sí habla mucho como de, bueno, vamos a... Corto acá y abro Y otro. se podría mirar en qué año empezó John, ¿no? Como yo creo que puede ser con Kennedy también cuando empezaron. Vinieron a ver más y por ejemplo, pues obviamente atado a la princesa de Gales, a Diana, hay muchas Lady D's, ¿no? Es decir, como proyectar un nuevo futuro a partir del nombre y del pasado.